buenas tardes. Bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria 2000 del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, un evento anual organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, antes División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. Querríamos, para introducir la cátedra de este año, comentar algunos aspectos muy brevemente al respecto de quién fue o quién es todavía la figura del arquitecto Federico Ernesto Mariscal y Piña, al tiempo de darles a conocer algunos antecedentes generales sobre lo que ha sido la forma de organización de la cátedra, así como quiénes han sido los laureados con ella por acuerdo del Consejo Interno de Investigación y Posgrado y por el Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. Don Federico Ernesto Mariscal y Piña, a quien da el nombre a la cátedra, nació en la ciudad de Querétaro el día 7 de noviembre de 1881 y falleció en la Ciudad de México en 1971. Recibió el título de arquitecto en 1903 y el grado de doctor en Bellas Artes por la UNAM en 1933, quien fuera director de la Academia Nacional de Bellas Artes, director de la Escuela Nacional de Arquitectura y profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Instituida por la antes División de Estudios de Posgrado, hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal se otorga a profesionales de la arquitectura en México en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área arquitectónica o urbana o de paisaje, no siendo necesario que sea docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reconocimiento es acordado por el Honorable Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura. La cátedra tiene como propósito aproximar al laureado con la comunidad académica y estudiantil de nuestra facultad, de tal forma que sea posible compartir sus experiencias con alumnos y profesores de nuestra Facultad de Arquitectura. Brevemente les daré una relación rápida de quienes han obtenido la cátedra, que hoy es suscrita, encabezada por el arquitecto Fernando González Gortázar. En 1984, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 1985, el arquitecto Enrique Landa Verdugo. En el 86, el arquitecto Agustín Hernández. En 1987, el arquitecto Vicente Medel. 88, el arquitecto Enrique Yáñez. En 1990, Augusto H. Álvarez. En 1991, el arquitecto Teodoro González de León. En 1992, el arquitecto Ricardo Legorreta. En 1993, el arquitecto Félix Sánchez Aguilar. En el 94, el arquitecto Carlos Mijares Bracho. En 96, el arquitecto Vladimir Caspé. En 97, el arquitecto Abraham Saludowski. 98, el arquitecto Francisco J. Serrano. Y el año pasado, el arquitecto Mario Shednan Gardún. Corresponde en esta emisión o en esta edición del año 2000 el otorgamiento de la cátedra al arquitecto Fernando González Gortázar, de quien el señor director de la Facultad de Arquitectura hará una breve semblanza. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya Alejandro Villalobos ha dado una breve introducción de la importancia que reviste esta cátedra. Todas las universidades prestigiadas en el mundo tienen las cátedras, una cátedra de esta naturaleza. Son las cátedras donde profesores destacados en su disciplina son invitados para impartir durante determinada temporada, tiempo, varían de acuerdo con las universidades, una cátedra que generalmente llevan un nombre, ¿no? Son famosas en la Universidad de Harvard, las cátedras Norton, en la Facultad de Filosofía, la cátedra Octavio Paz, que la van precisamente ocupando las personas más destacadas en la disciplina. Hace 15 años, como bien decía Alejandro Villalobos, la facultad tuvo bien de organizar esta cátedra que tiene la función de invitar sobre todo a un distinguido profesional de la arquitectura y del campo del diseño en sentido amplio, con una destacada labor a nivel nacional, que haya hecho aportes significativos a la cultura nacional, para que exponga en esta facultad, haya sido egresado de la misma o no, o sea profesor o no. En muchas ocasiones es hasta más benéfico que personalidades externas, como es el caso
de nuestro invitado de esta ocasión, de Fernando González Gortázar, sean precisamente gente externa para que nos ayude a oxigenar, a enriquecer el discurso interno que van teniendo las propias universidades. Este es el objetivo de esta cátedra, que se ha venido llevando con las personalidades que ya se han nombrado. Esto da una enorme relevancia, ya que hay un compromiso prácticamente del ponente para esta universidad durante 2 meses y medio en términos generales, donde todos los jueves o los días que se prefijan con cada uno de los participantes están con ustedes, están con nuestra comunidad, y que se abre también al público en general. Participan, y nos da muchísimo gusto como parte del auditorio y de quienes participarán en la cátedra, profesores de la facultad, maestros, alumnos y alumnos de otras universidades también. Este es el objetivo, de hacerla abierta, hacerlo extensivo y que ayude a reflexionar sobre el quehacer arquitectónico, sobre el quehacer de los campos del diseño, que nos ayude a renovarnos. Así es que nos da muchísimo gusto que esta cátedra en esta ocasión se la haya otorgado a Fernando González Gortázar, que haya aceptado. Es una distinción. Los ponentes, quiero aclarar, no cobran en lo absoluto. Esto es una distinción enorme a nivel nacional, dado que es la universidad más prestigiada en nuestro país, no en la nuestra, donde se les invita de carácter honorífico. O sea, no hay ninguna retribución de carácter económico, sí una retribución de carácter intelectual y espiritual enorme por el reconocimiento que significa. Así es que esto, por doble razón, se lo queremos agradecer a Fernando González Gortázar esta tarde. Paralelo a ello, y ya lo hicimos el año pasado también, para darle mayor relevancia a esta cátedra, estamos inaugurando hoy, más tarde, al término de esta primera sesión, una exposición con el trabajo escultórico, arquitectónico y urbano, de escultura urbana también, que realiza Fernando González Gortázar, donde gran parte de sus reflexiones, que se verán vertidas a lo largo de esta cátedra fragmentada en 9 sesiones, se podrá exponer. Parte de esta obra esta es una síntesis de la exposición que se realizó el año pasado en el Museo Rufino Tamayo, que algunos de ustedes seguramente recordarán, y el año pasado también, cuando Mario Shetland ocupó esta silla, la silla de la cátedra, también se presentó una exposición en la Galería José Luis Benlliure. Está acompañada la cátedra de una amplia exposición y de las sesiones de reflexión que nuestro invitado tendrá con ustedes a lo largo de estas 9 sesiones. Como se ha mencionado, tiene valor curricular para algunos de los alumnos del posgrado, para los temas selectos que tienen que tomar en los cursos de maestría y doctorado, y para todos los demás participantes por medio de un diploma que tiene un valor curricular, dado que tiene un peso muy específico el participar en esta cátedra. El reconocimiento que se otorga finalmente, o el agradecimiento que le da la universidad, es un diploma. Solo existe un diploma que firma anualmente el rector para una distinción de esta naturaleza, y es un diploma que firma el rector de la universidad año con año a quien ocupa esta cátedra, y se lo otorga precisamente en la última sesión de la cátedra. Es un poco para redondear la importancia que le diste a la cátedra. De Fernando González Gortázar, que muchos de ustedes ya lo han leído, quizá en los diversos diarios donde él colabora, o han leído sus textos, o han visto su obra arquitectónica o sus exposiciones. Les diré que nació en Guadalajara en 1942, bueno, nació en la Ciudad de México en 1942, y en 1946, a temprana edad, se trasladó su familia a la ciudad de Guadalajara. Él estudió en la Universidad de Guadalajara, donde recibió el título de profesional en 1966. Paralelamente, había tomado cursos de escultura con el maestro Olivier Seguín en la Escuela de Artes Plásticas de la misma universidad en Guadalajara. Entre 67 y 68, él vivió en París, donde estudió estética con el maestro Pierre Francastel en la Escuela Superior de Arte y Arqueología, y Sociología del Arte con el maestro Jean Cassou en el Colegio de Francia. En otras estancias más o menos prolongadas en el extranjero las tuvo en Londres durante 1982, donde practicó precisamente la enseñanza de estética urbana en el Politécnico de Oxford, y en España de 86 a 88, donde realizó trabajos de arquitectura y de escultura monumental urbana. Algunos de ellos están expuestos y los van ustedes a poder ver en la exposición. La arquitectura, digamos, incluida la arquitectura de paisaje y el urbanismo,
tanto la escultura urbana, han sido las dos vertientes rectoras de su actividad profesional. En ambas, a las que habría de añadir también la escultura de pequeño formato, ha realizado trabajos en diversas ciudades de México, de España y de Japón. Ha sido maestro universitario y conferencista de diversas instituciones de México, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Marruecos. Uno de los intereses centrales de la vida de Fernando González Gortázar ha sido la preservación de la herencia histórico-cultural, así como la del patrimonio natural y ecológico. Es un defensor acérrimo del medio ambiente, es un ambientalista comprometido. Entre 1979 y 83 fue colaborador del diario 1+1 y en 1984 fue miembro fundador del diario La Jornada, en el que escribe hasta la fecha. En 1990 apareció el libro Ignacio Díaz Morales, habla de Luis Barragán, conversación con Fernando González Gortázar, y en 1991 Matías Göritz en Guadalajara. En 1995 la fundación de Un Sueño, la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, publicados todos ellos por la Universidad de Guadalajara. En 94 publicó por el FONCA, por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el texto La Arquitectura Mexicana del siglo XX. Entre las exposiciones en donde ha participado destacan dos: la primera presentada en 1970 en el Palacio de Bellas Artes bajo el título de Fracasos Monumentales, y que consistió en la presentación de los proyectos concebidos hasta entonces con un destino preciso, pero que lamentablemente nunca llegaron a construirse. La segunda, una magna muestra realizada en el Museo Rufino Tamayo, a la que hice referencia hace unos minutos, que fue el año pasado precisamente, y que se tituló Fernando González Gortázar, Años de Sueños, 1965-1999. Permitió precisamente una aproximación a la arquitectura y la escultura urbana de nuestro invitado de esta tarde. Nos queda con ustedes Fernando González Gortázar. Debo decirles que ahora que Alejandro leía la nómina de quienes han ocupado esta cátedra, no pude dejar de sentirme inhibido. Pienso que es un honor muy grande para mí y una alegría de verdad el tener la oportunidad de reunirme con ustedes para hacer una serie de reflexiones acerca de este asunto tan extraño que es la arquitectura. Quiero hacer ante todo un acto de gratitud múltiple. Quiero agradecer a Felipe y Alejandro la invitación. Quiero agradecer a Celia Facio la coordinación de este evento, a Marisol el diseño gráfico, a Mauricio y Arturo el montaje de la exposición, y decirles que no se trata de un acto de cortesía el decirles gracias, que de verdad me conmueve no solo lo que han hecho, sino la forma como lo han hecho, con verdadero cariño, con amistad, con interés auténtico. Cuando me invitaron a estar aquí, debo decir algo más antes que esto. Yo me felicito muy particularmente por esta invitación, porque me está dando la oportunidad de hacer una revisión, de ordenar, de cuestionar una serie de ideas que he tenido a lo largo de mi vida, que estaban dispersas y que posiblemente sin esta oportunidad se hubieran quedado de ese modo para siempre. Para mí ha sido importante el recordar
lo que he pensado desde que era estudiante, lo que me ha hecho transformar ciertas ideas y afianzar otras. Ha sido importante, ha sido enriquecedor y repito, solo gracias a esta plática he podido hacerlo. Empezaba a decirles hace un momento que desde que me invitaron, yo pensé en hacer una dedicatoria. Cuando la gente escribe un libro que le importa, o menos frecuentemente, pero también sucede cuando se hace una exposición, se suele poner una dedicatoria a fulano o fulana. Es una manera de manifestar una deuda, es una manera de dar las gracias. Y yo desde el principio pensé en dedicar esta cátedra a una de las influencias centrales de mi vida. Una persona, como tantas que son influencias fundamentales para cada uno de nosotros, a la que desde luego jamás conocí, y de cuya muerte este año estamos recordando el centenario. John Ruskin fue un personaje absolutamente central para la evolución del pensamiento romántico en la Europa del siglo XIX. Nació en Londres en 1918, murió en Londres en 1818, murió en Londres hace un siglo, en 1900. Muy pronto, a los 30 años de edad, escribió su celebérrimo libro Las 7 lámparas de la arquitectura, que todavía nos siguen iluminando. Fue un artista, pero fue sobre todo un pensador, y quizás más que eso, fue un polemista, un animador, incluso diría yo, un agitador y un combatiente. Estuvo detrás de todas las cosas que valieron la pena para mí, desde su temprana juventud hasta su remota muerte. Su pensamiento fue el de los prerrafaelistas. Postuló la fusión de la arquitectura y la escultura. Creyó en que el arte debería aprender siempre de la naturaleza, y fue, de alguna manera, el padre intelectual del Art Deco, del modernismo, que fue quizás el primer lenguaje verdaderamente universal de la arquitectura, pero que, como todo buen lenguaje universal postulado por John Ruskin, adquirió matices distintos en Inglaterra que en Francia, o en España que en Finlandia. A la memoria de este hombre que murió hace 100 años quería yo dedicar mi cátedra. Pero hoy, muy lamentablemente, muy tristemente, con un dolor del fondo del alma, hago una segunda dedicatoria a una persona que mañana cumplirá 3 semanas de muerto. Alejandro Son fue un verdadero compañero de mi vida. Fue de algún modo mi hermano mayor, un hombre de enorme inteligencia, de enorme integridad, que supo conjuntar el cerebro y el corazón en una obra arquitectónica muy singular,
en la que se refleja su doble formación de ingeniero y arquitecto, y que desde luego es una pena que no haya pasado por esta cátedra. Bajo esta doble advocación de la inteligencia de Alejandro y la pasión de Ruskin, quiero colocar mi cátedra. Me alegra mucho ver entre las gentes que me escuchan a Manuela Rosa. Amigo al que quiero tanto como admiro. Manuel ha combatido muchas veces un refrán que de tan mencionado ha dejado de cuestionarse. Una idea parcial, una idea incompleta, que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Repito, se trata de una verdad a medias. Hay ocasiones en las que una palabra dice más que 1000 imágenes. Yo quisiera sumarme a ese combate de Manuel. Yo quisiera que esta cátedra fuera una reivindicación de las ideas. Entre muchas otras ventajas que tienen las palabras sobre las ideas, está la de su ambigüedad, la de su multisignificancia y la de dejar lugar para la fantasía personal. Justamente, entre otras cosas, por esto no suelen gustarnos las películas que vemos basadas en libros que hemos leído. Suelen ser inferiores a lo que imaginamos acerca de ello. Mientras que cuando se muestran imágenes, no hay escape para ellas. Nos están diciendo todo. Yo pienso que en el terreno de la arquitectura, esta idea de que una imagen vale más que 1000 palabras está siendo extraordinariamente dañina. Nos está dejando desprovistos de armas para enfrentar nuestra profesión. No se trata de que los arquitectos seamos filósofos, para nada. Se trata de que vayamos menos a la deriva, de que tengamos algún sostén conceptual para lo que hacemos y también algún ancla para no desbocarnos y para no derrumbarnos, como con tanta frecuencia vemos que sucede. La arquitectura siempre ha tenido muy buenos pensadores, siempre. Desde la más remota antigüedad hasta el pasado reciente. Por ejemplo, el movimiento moderno tuvo pocos buenos pensadores y tuvo muy buenos creadores, mientras que con el posmodernismo sucedió a la inversa. Tuvo buenos pensadores y casi ningún verdadero creador. Ojalá pudiéramos, en la medida de lo posible, propiciar el que detrás de cada creador hubiera un pensador y viceversa. Que pudiéramos tener lo que no ha abundado, que es pensadores creadores. A falta de estos respaldos, han sido las modas, han sido los intereses mercantiles, ha sido la pereza mental, ha sido la rutina lo que ha venido a dominar el panorama de nuestra arquitectura. La arquitectura es algo demasiado serio
la arquitectura es algo demasiado importante como para tomarlo a la ligera. Entre muchas otras causas, porque la arquitectura nunca es transitoria. Nunca es transitoria. Puede parecer un disparate lo que estoy diciendo, puesto que existe verdadera y gran arquitectura efímera, pero no es un disparate. Alguien dijo, no sé quién, una frase que parece un chiste, y desde luego no lo es. Esa que seguramente ustedes han oído muchas veces, de que el amor es eterno mientras dura. No es un chiste. Aunque el amor dure poco, el tiempo que dura es una eternidad. Con la arquitectura debe suceder lo mismo. Los techos de papel picado que suelen ponerse en los pueblos para las celebraciones es una arquitectura eterna, aunque dure 15 días. La fuerza que hay allí, la capacidad de contenernos, la capacidad de concretar en un espacio transfigurado por el papel una emoción colectiva, la forma de expresar una cultura, la forma de manifestar una situación concreta de un grupo humano. Esto le da una densidad, un peso, una permanencia que solo puedo calificar de eternidad. Pero la arquitectura no solo nos da esta eternidad, no solo nos protege, nos cobija. La arquitectura es, de hecho, como nuestra segunda piel. Es la burbuja dentro de la cual transcurrimos nuestra vida. Aún en los lugares más naturales, en los lugares menos urbanos, en las sociedades menos evolucionadas, la arquitectura siempre se hace presente, dándonos por otro lado lecciones que no hemos logrado aprender del todo. De hecho, cuando publicamos el libro La arquitectura mexicana del siglo XX, al que se refirió Felipe, yo mencioné en el prólogo que este libro solo hablaba de la mitad de nuestra arquitectura y que la espléndida y amenazada arquitectura popular, la arquitectura vernácula, había tenido que quedar fuera. Esto dicho al paso. Pero la arquitectura también puede darnos esa fantasía de la que hablé hace rato. Creo que por eso soy arquitecto. Yo pertenezco todavía a la generación que leyó El tesoro de la juventud, una colección de libros que eran verdaderamente estimulantes, propositivos, ingeniosos, alegres, llenos de esta fantasía que tanto nos urge. Cuando yo leía acerca de edificios mitológicos como las 7 maravillas de la antigüedad, y sobre todo una de ellas, los jardines colgantes de Babilonia, yo imaginaba las cosas más prodigiosas que una vez más se veían desmentidas, minimizadas, muchos años después cuando vi reconstrucciones de esos jardines. El Palacio de Cristal, el laberinto de Creta, la casita de chocolate de Hansel y Gretel, las maravillas de Alicia en el País de las Maravillas. El Hospicio Cabañas, un edificio que alguna vez escuché a Teodoro González de León
calificarlo como el mejor edificio de México, al que yo iba con gran frecuencia por cuestiones familiares, siendo niño, y que me parecía, como me sigue pareciendo, algo absolutamente fuera de este mundo. Todas estas imágenes, todas estas fantasías, todas estas estímulos oníricos que me producían las lecturas y algunas películas. El primer King Kong, por ejemplo. El primer King Kong torpe y poético. O Las minas del rey Salomón. Una película de aventuras africanas en la que un grupo de gentes van recorriendo paisajes, grupos humanos, faunas, cielos, aires, ríos, desiertos. Llegué tarde a la vida. Llegué cuando el mundo ya estaba descubierto. Mi verdadera vocación habría sido seguramente la de uno de estos exploradores del siglo XIX, generalmente ingleses, aunque también los hubo rusos, franceses, alemanes, que eran una mezcla de naturalistas, de antropólogos, de geógrafos, de espías, de complotistas, de aventureros por encima de todo, que iban por el mundo dando cuenta de lo sobrenatural. Pero ya que no hay mucho que descubrir, sí hay mucho que inventar. Y la arquitectura nos da la posibilidad de optar por lo acogedor o lo público, por lo íntimo, por lo espectacular, por lo cálido o lo excitante, por lo festivo o lo solemne, por lo racional o lo fantástico. La arquitectura nos da la elección de decidir cómo queremos que sea nuestra vida y desde luego la vida de los demás. Esto es, sin duda, la razón más honda para mí para ser arquitecto. Uno tiene, desde luego, un número limitado de ideas. Los que ya me hayan oído en ocasiones anteriores seguramente van a notar que repito muchas cosas que ya he dicho. Yo quiero aquí pensar la arquitectura. Y pensar la arquitectura es, por encima de todo, no, retiro lo dicho, pensar a secas, pensar algo es, por encima de todo, plantear dudas. Cuando murió Jean-Paul Sartre, otro de las influencias centrales para mí, uno de sus compañeros de la Academia Francesa, que había sido su gran enemigo intelectual, su gran rival, dijo una frase perfecta. Dijo, refiriéndose a Sartre: rara vez estuve de acuerdo con sus respuestas, pero fue casi el único que hizo buenas preguntas. Yo creo que esto es lo más importante, hacer buenas preguntas, a sabiendas de que si las preguntas son verdaderamente buenas, no tienen respuesta. O mejor dicho, las respuestas son transitorias, son parciales, y se van respondiendo de a poquito a lo largo de los años.
De hecho, creo que la cantidad de respuestas, de certezas que tiene una persona es inversa a la inteligencia. Creo que la gente tonta está segurísima de 1.000.000 de cosas. Creo que la gente inteligente está segura de poquísimas cosas. Y que la gente sabia no está segura de nada. Y si en algún momento cree estar segura de algo, sabe de antemano que es una seguridad que va a cambiar mañana cuando se le ocurra una respuesta mejor que la de hoy. Yo creo que ese era el sentido hondo de la celebérrima frase de Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Él sabía que sabía, pero sabía que ese saber era efímero y sujeto a revisión al día siguiente. Yo tengo una gran pasión por la inteligencia, pero desconfío profundamente de la razón. Y creo que una de las tragedias de nuestra cultura es el haber confundido y seguir confundiendo la inteligencia con la razón. La razón, la lógica, responde preguntas, pero las preguntas que responde son las mismas que ahora o en un futuro cercano podrán responder las máquinas. Creo que la inteligencia incluye la razón, por supuesto, como uno de sus componentes. Pero la intuición también es una forma de conocimiento. El instinto es una forma de conocimiento. El inconsciente es una forma de conocimiento. El arte es una forma de conocimiento. El amor es una forma de conocimiento. Hay cosas que solamente conocemos, por ejemplo, por el amor. Y las preguntas más hondas, las verdaderas preguntas, el arte, la belleza, el amor, la muerte, no son ni siquiera tocadas por la razón. Si algo nos puede acercar a ellas es la poesía. Son preguntas cuya respuesta cae en el ámbito de la poesía. La inteligencia que me parecería ideal sería aquella que sumara todas estas cosas. Obviamente es un sueño inalcanzable, pero creo que es a lo que debemos aspirar. Creo que debemos poner en tela de juicio la dictadura de la razón y aspirar a la inteligencia. Yo he descubierto a lo largo de mi vida que en todo, en la arquitectura, en la cultura, en el amor, solo me interesan las cosas que me inquietan. Yo pienso que calificar algo o alguien de inquietante es el mayor elogio que se pueda hacer. Y desgraciadamente para los que creen en la razón, creo que difícilmente puede haber algo inquietante que no sea contradictorio. Pienso que las contradicciones son algo de lo más rico de la vida. Espero tener tiempo a lo largo de estas 9 sesiones para hablar de Luis Barragán,
que en muchos sentidos me parece un paradigma, y entre otros en el manejo que hizo arquitectónicamente de sus contradicciones internas, con lo cual se creó en el interior de estas obras una tensión que las vuelve fascinantes y que es justamente lo que está fuera del alcance de sus imitadores. Pero espero tener, repito, tiempo de extenderme algo en este personaje irrepetible, singularísimo, que fue Luis Barragán. Por el momento solo quiero decir que también en eso nuestra cultura ha fallado terriblemente. Nos han hecho creer que las contradicciones son una especie de debilidad, un defecto, una incoherencia. Hay que aprender a convivir con las contradicciones sin conciliarlas, dejarlas permanentemente en choque. No se trata de que una domestique a la otra. Nos han enseñado que si algo me gusta, no me disgusta, que si te quiero, no te desquiero. Y nos han vuelto con eso incapaces de lidiar con una realidad en que el te quiero y no te quiero, me gusta, no me gusta, quiero y no quiero, es la constante en la vida. Los grandes creadores han tenido esta capacidad de poner en conflicto las contradicciones, creando con ellas una maravilla. Me vino ahora a la cabeza una frase del filósofo medieval español Baltasar Gracián, que decía: hay que ser un compuesto de víbora y paloma, no monstruo sino prodigio. Un compuesto de víbora y paloma puede ser un monstruo, pero en manos del talento creador se convierte en el prodigio del que hablaba Gracián. Tenemos que reivindicar las utopías posibles. Hay utopías que son posibles. Necesitamos reivindicar el sueño. Quizás si la realidad fuera menos brutal, tendríamos menos necesidad de soñar. Y así, como niego la validez, junto con Manolo, de que una imagen dice más que 1000 palabras, niego también la validez de esta otra frase hecha que dice que soñar no cuesta nada. Pregúntenle si cuesta o no soñar a las gentes que fueron sacrificadas en el Coliseo de Roma, o en los pelotones de fusilamiento, o a las gentes que se han partido el alma por una causa. Todo lo que vale la pena empieza como un sueño. Toda la gente que está en los altares, en los museos, en los monumentos, es gente que soñó. A la arquitectura, a nuestra arquitectura, le falta soñar. Le falta liberarse de los atavismos de la razón y atreverse a pensar un mundo mejor. Un mundo, desde luego, conciliado con la historia, con la justicia, con la naturaleza, con la belleza y con la verdad.
Yo creo que una de las grandes diferencias entre la gran arquitectura y la arquitectura que se quedó en el camino de ser es que detrás de la que se quedó en el camino hay simplemente una solución, mientras que detrás de la gran arquitectura hay un concepto. ¿Qué significa la palabra concepto en el caso de la arquitectura? En alguna ocasión oí a alguien a quien respeto muchísimo decir que lo que ahora se llama concepto es lo que en sus tiempos de estudiante se llamaba partido. No es así. El concepto es enteramente otra cosa. Lo que pasa es que es una palabra que se ha puesto de moda. Y como a tantas otras, la publicidad la ha despojado de cualquier significado. Hace unos días leía el anuncio de una cafetería que inauguraron en un hotel, y la publicidad decía: venga a conocer nuestro nuevo concepto. En realidad, tengo poco claro lo que es el concepto. Les voy a decir algunas de las cosas que se me ocurren. Desde luego, el concepto no es el partido, que ya contiene una forma y unos lineamientos del espacio. El concepto es enteramente anterior a cualquier forma. El diccionario dice que el concepto es la representación de una idea. Es la representación mental de un objeto. Por ejemplo, las palabras son conceptos. El concepto silla abarca todas las sillas, mientras que esta silla es un objeto que no se representa más que a sí misma. No debemos confundir el concepto con su representación sensible. El concepto es enteramente otra cosa. Es incluso algo enteramente conceptualizar e imaginar. Por ejemplo, triángulo. Triángulo es un concepto. Si pensamos en triángulo, estamos pensando en algo que abarca todo, en algo que es válido para todos. Mientras que si imaginamos, he aquí la diferencia entre conceptualizar e imaginar. Si imaginamos un triángulo, solo podemos imaginar a uno en particular, con sus características dadas. Yo creo que el concepto es básicamente la postura moral, la postura ética, la postura cultural de un arquitecto frente al problema que tiene que resolver. El concepto es como la declaración de intenciones. Una declaración de intenciones, que repito, es la idea sin forma, la idea sin sustancia material, pero que sin embargo ya contiene la forma, la función, la estructura, el espacio, la escala, la relación con su entorno.
la textura, el color, lo contiene todo. Es como el frijolito que todos plantamos cuando estábamos en el kinder en un vaso con algodón y lo regábamos. Es esta semilla en la que las raíces, el tallo, las hojas, la flor y el fruto ya están implícitas. Yo pienso que el aprender a engendrar esas semillas y a cultivarlas es, en el fondo, lo que significa aprender a ser arquitecto. Yo creo que nuestra arquitectura está sobrecargada de formas y muy escasa de conceptos. Yo creo que se está queriendo sustituir la falta de planteamientos nuevos con este circo formal que tenemos alrededor. Si hubiera más ideas, si hubiera más sustancia, habría, creo yo, menos necesidad del exhibicionismo, de la estridencia, de la incoherencia. Creo pues que la creación, en esto no voy a extenderme mucho porque será tema de otro día, creo que la creación es justamente el arte de sembrar el frijol y de dejarlo que crezca como le dé la gana, con la menor intervención por parte del creador. El acto de creación es sembrarlo y darle los elementos para que llegue a su culminación. Cualquier acto de voluntad del creador en el trayecto de desarrollo de este frijol se paga. Por eso es tan peligroso el arte con ideología, porque en el momento en que el frijol debe poner una hoja, la ideología le dice no, aquí debe salir un puño en alto, enarbolando una bandera de tal color. En ese momento se rompe la coherencia interna del producto, se rompe el desarrollo orgánico de la creación y la obra resulta contrahecha. Y ya que estoy hablando de concepto, yo creo que convendría decir algo acerca del arte conceptual, que nació tal vez en los 60s con el pop art y sus derivaciones, y que ha tenido un auge absolutamente inesperado con los performances y con las instalaciones, y que para mucha gente es simple y sencillamente una tomadura de pelo. En realidad, el arte conceptual apela a lo verdaderamente artístico del arte. Apela al acto moral que convierte algo, por una especie de milagro del cual espero hablar más adelante, en una obra de arte. Les pongo un ejemplo. En una esquina hay un poste de teléfonos de madera enchapopotada y podrida. Y 10,000 gentes pasan al día frente a ese poste. Y para ellas no se trata sino de un poste sin trascendencia de ningún tipo. De repente pasa por allí un pintor y ve una serie de manchas, de texturas, de formas, y se va a su casa y, pensando en ellas, pinta un cuadro maravilloso. O un poeta escribe un poema sobre lo mismo. Hasta ahí casi todo el mundo puede estar de acuerdo.
en que las musas pueden ser las más inusitadas. Pero también puede suceder que ese mismo señor que escribió un poema sobre el poste o pintó un cuadro, coja el poste, se lo lleve a una galería de arte, le ponga un título que sea poste, lo firme y diga: esta es mi creación. Y es cierto, nos está proponiendo una manera distinta de ver lo cotidiano. Y esta manera distinta es justamente la creación artística. Repito que no me voy a extender en esto. Puesto que no soy filósofo, y si un filósofo oyera lo que estoy diciendo, probablemente se reiría de mí. Como no soy más que un arquitecto que como tal piensa la arquitectura, vengo aquí con ustedes lleno de dudas, con muy pocas respuestas, y con respuestas que en todo caso y transitoriamente creo que solo son válidas para mí. No pretendo de ningún modo que estas escasísimas certezas que tengo sean válidas para ustedes. De hecho, cuando hay congresos o mesas redondas, siempre me ha incomodado el que haya una persona o un grupo de personas encargadas de sacar conclusiones. Yo creo que precisamente de lo que se trata aquí es de no sacar ninguna conclusión, de que ustedes se lleven lo que yo pueda plantear, lo que yo pueda responder, y tiren a la basura el 99% o el 100%, y a lo mejor algo de lo que reflexionemos aquí en el futuro pueda empezar a adquirir un sentido nuevo con cada uno de ustedes. Yo creo que ese es el nivel óptimo al que se puede mover un encuentro de esta naturaleza. El título de mi cátedra es Arquitectura, Pensamiento y Creación. Ese es un título que yo ya he usado en el pasado para conferencias mías. Con él quiero decir que la arquitectura es eso, es pensamiento y es creación. Voy a ser reiterativo, voy a ser repetitivo, voy a darle muchas vueltas a las cosas, voy a hacer rodeos para llegar a algo, voy a hablar de repente, quizás, de cosas que aparentemente o realmente no tienen nada que ver con la arquitectura. Todo esto por lo que les he venido diciendo, por la duda, por la contradicción, por la incertidumbre, pero también por otra cosa. Existen asuntos que no se pueden poner en palabras. Para ellos existe en el idioma español una palabra bastante cursi que es inefable. Justamente lo inefable es aquello que no se puede decir con palabras. Y algunas de las cosas relacionadas con nuestro tema caen enteramente en el terreno de lo inefable. Son cosas que no se pueden decir con palabras, pero también que probablemente no sea necesario intentarlo, porque todos sabemos lo que significa. Todos sabemos
lo que es el arte y no se puede poner en palabras. Todos sabemos lo que es la belleza o lo que es el amor y no se pueden poner en palabras. De tal manera que voy a intentar, cuando toque algún tema que no sé si no se pueda poner en palabras o que por lo menos yo no puedo hacerlo, decirlo tal cual y que quede abierto para que cada gente lo responda o lo interprete como quiera.